Bueno, vamos a esperar si se une alguien más. A ver. Bueno, en la clase pasada, yo no me acuerdo, habíamos empezado ya a hablar algo de la función registral y el registro. Ustedes tenían que leer, les pedí el tema de contabilidad legal, artículos 320 al 331 inclusive. ¿Pudieron leer por lo menos eso del Código Civil y Comercial? ¿Tuvieron tiempo? ¿Pudieron leerlo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Buenísimo. Bueno, habíamos empezado con el tema registral, eso no me acuerdo, o directamente lo dejamos todo para empezar hoy. Registro público, ¿habíamos dado algo de ese tema o no? Habló sobre el registro público, profesor. Y habló que la pregunta fue mía porque había hablado de los registros de patente de invención, de automotor, de propiedad, entonces yo la pregunta fue que le hice, ¿y el registro público que lo aúna todo? No entendía Claro. bien. Sí, ahora me acuerdo. Bien, claro. Bueno, vamos hoy a ver entonces la faz registral, algunos aspectos que quedan y el tema de contabilidad legal especialmente. Yo sé que con el doctor Rienzi estuvieron dando ya la última partecita, que es rendición de cuentas, que también es muy importante para ustedes, y empezaron a ver corredores que ya está en la unidad 4, ¿no? Así que vamos avanzando de los orígenes del derecho comercial, la empresa, el empresario, el fondo de comercio, la hacienda mercantil, la organización patrimonial estructural de la empresa. Después ya pasamos a la unidad que vamos a ver ahora, que tiene que ver con lo que antiguamente se consideraban las obligaciones del comerciante. Hemos dicho también que actualmente tenemos que hablar de obligaciones del empresario más que del comerciante y que hay leyes puntuales y especiales que son las que hemos estado viendo las clases pasadas, especialmente la ley de defensa de la competencia, lealtad comercial y defensa del consumidor, que de alguna manera establecía pautas de comportamiento, de actuación para los empresarios, ¿no? Vamos a seguir viendo hoy, especialmente cuestiones que tienen que ver con obligaciones o cargas que impone la ley a los empresarios, especialmente la más importante es la obligación de rendir cuentas. Vamos a ver ahora que la contabilidad legal no es una obligación en sí misma, sino más bien una carga o un deber, según consideran algunos autores, que la ley también le impone al empresario. Y hemos empezado, o mejor dicho, han empezado con Rienzi, el profesor Rienzi, a ver algunas cuestiones de la unidad de la actividad económica, que son los auxiliares, aquellas personas que colaboran con el empresario en el desarrollo de su actividad normal y habitual, especialmente algunos como los corredores, martilleros, etcétera, ¿no? Ya la unidad 5 después tiene que ver un poco más con las bolsas y mercados, tiene que ver con lo que se llama mercado de capitales, cuáles son las características dentro del ámbito del mercado de capitales, que es una forma o lugar en sentido figurado. Por supuesto que tienen las empresas para poder obtener financiación a mediano o largo plazo, pero ese es otro tema que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, habíamos dicho entonces la clase pasada, esto es un panorama general como para ir
relacionando las diferentes unidades del programa, ¿no? Para que ustedes tengan ese hilo conductor y sepan que deben relacionar las unidades del programa en su totalidad, como ya les he mencionado en algunas oportunidades. Bien, entonces, la clase pasada entonces habíamos estado conversando y viendo algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es el registro público, la actividad registral en general. Y habíamos dicho que básicamente cuando hablamos de registro estamos hablando de una necesidad de hacer públicos determinados actos, documentos o contratos. Esto de hacer público quiere decir de que tenga efectos contra terceros, hacerlo oponible contra terceros. También les decía que esto es de alguna forma una ficción legal, porque básicamente en el derecho hay muchas ficciones. Por ejemplo, si ustedes piensan que las leyes son obligatorias para todos los ciudadanos, todas las personas, a partir del momento de la publicación. El hecho de la publicación otorga la ficción legal de que todo el mundo la conoce, esa norma. Y la realidad es que no todos los ciudadanos, yo diría la gran mayoría, está pendiente de leer todos los días el boletín oficial para ver qué decreto, resolución o qué norma jurídica va a entrar en vigencia, ¿no? Entonces eso también es una ficción legal. Bueno, lo mismo ocurre en este caso con los registros, ¿no? Es allí donde se registran determinados actos, contratos o documentos que el Estado considera que deben ser registrados. Además de eso, que es un efecto importante, la de producir efectos respecto de terceros, la de ser oponibles respecto de terceros, también hay que mencionar que básicamente el Estado también a partir de los registros obtiene información, datos importantes, elabora o puede elaborar estadísticas, y todo eso también le sirve y de mucho. Nosotros nos vamos a circunscribir únicamente en el tema del registro público, que es el que nos interesa. Antes yo les había comentado, si bien se denominaba Registro Público de Comercio, el Código Civil y Comercial denomina simplemente al registro público como tal, registro público, habiéndole sacado el término comercio. En realidad no encuentro o no he encontrado una explicación por qué sacaron esa denominación, pero bueno, no hace la cuestión. En el viejo Código de Comercio, el registro público tenía dos secciones bien diferenciadas. Una que era la inscripción de los comerciantes y otra que eran documentos donde se debían inscribir precisamente todos aquellos documentos o contratos que la ley establecía que era obligatorio hacerlo, justamente para que produzcan efectos respecto de terceros, para que sean oponibles en relación a terceros, dándole vida a esta ficción legal de la cual les hablaba yo hace un rato. El hecho de ser oponible respecto de terceros quiere decir que es conocido ese documento o ese contrato por todo el mundo y en consecuencia nadie puede alegar ese desconocimiento. En la actualidad el registro público también sirve para inscribir a comerciantes o empresarios, pero básicamente es un registro que además de inscribir todos los documentos que la ley exige, es un registro más que nada, si se quiere, dedicado a la actividad societaria y a la vida de las sociedades en general. Porque fíjense ustedes que cuando se constituye una sociedad se debe inscribir en el registro público,
cualquier tipo de modificación al capital social, al estatuto o al contrato constitutivo, el cambio, por ejemplo, de directorio en una sociedad anónima, el cambio de socios gerentes en una SRL, etcétera, cambio en cuanto al domicilio social, etcétera, se tiene que inscribir en el registro público. Entonces, es más que nada hoy en día un registro societario. No únicamente, ¿no? Porque también se inscriben poderes que se otorgan a representantes legales. Se inscriben, acuérdense ustedes que vimos las clases pasadas, el tema, la clase pasada precisamente de transferencia de fondos de comercio, han visto con Rienzi, si mal no recuerdo, es el documento mediante el cual se transfiere un fondo de comercio se debe inscribir también en el registro público para que tenga efectos respecto de terceros. Todo lo que tiene que ver y es relativo a los contratos asociativos, que vamos a ver más adelante también. Cuando hablamos de contratos asociativos, nos referimos especialmente a las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias, los consorcios. Todo esto también se inscribe en el registro público. El registro público se organiza o se puede organizar, depende de la decisión que tome cada jurisdicción. Digamos, cada provincia organiza el registro público como, por supuesto, mejor le parece, a partir de las autonomías provinciales, lógicamente. Nuestro país es un país federal, así que cada provincia organiza, en este caso, el tema del registro público de diferente manera. La generalidad es que la organización es administrativa o judicial. Por ejemplo, en el registro público de nuestra provincia tiene una organización judicial porque justamente depende del Poder Judicial y está a cargo del juez de primera instancia en lo civil y comercial de la primera nominación. Por ejemplo, en nuestra ciudad hay 18 juzgados civiles y comerciales. El juez que está a cargo del juzgado civil y comercial número 1, o sea, el de la primera nominación, es el que tiene a su cargo el registro público, con un secretario que es de registro, ¿no? Hay, además de los secretarios que cada juzgado tiene, secretario, secretaria, también, en este caso, este juzgado civil y comercial número 1 tiene un secretario, una secretaria a cargo del registro, especialmente para el registro. Bueno, lo que hacen los secretarios de los juzgados es dar fe de determinados actos o determinados hechos. Básicamente, para que lo entiendan, los secretarios de los juzgados tienen la misma función que los escribanos públicos. Por supuesto que el secretario dentro del contexto del Poder Judicial. Entonces, en nuestra provincia está a cargo del Juzgado Civil y Comercial número 1 de Rosario y del Juzgado Civil y Comercial número 1 de Santa Fe, también. Uno en Rosario, uno en Santa Fe. En otras provincias, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el registro público no existe. La organización, en este caso, es de tipo administrativo y depende de la Inspección General de Justicia.
Inspección General de Justicia. Se abrevia IGJ. Por ahí si leen algún artículo, alguna noticia, verán IGJ. Este IGJ, bueno, especialmente está bastante activa en los últimos tiempos, está a cargo de un reconocido profesional en el ámbito de sociedades, Nissen, así que así se llama, Nissen, ustedes lo habrán escuchado quizás, bueno, ha emitido algunas resoluciones que eran bastante conflictivas, pero bueno, básicamente para que lo tengan presente. Y en nuestra provincia, les decía, todo lo que tiene que ver con la actividad registral en el ámbito, en el ámbito mercantil tiene que ver con el registro público. Pero también hay un doble control porque en nuestra provincia existe la Inspección General de Personas Jurídicas, que también es un órgano de contralor del Estado provincial, y que realiza especialmente la actividad de contralor referida a las sociedades anónimas y sociedades anónimas simplificadas. Toda la documentación, los documentos y contratos que se inscriben en el ámbito del registro público se caracterizan porque la autoridad solamente realiza un control de legalidad. Digamos, desde este punto de vista es un control más bien externo. En principio determina si ese documento o ese instrumento que se pretende inscribir en el registro debe inscribirse, sin entrar a considerar y a determinar si su contenido es veraz o no. Si, por ejemplo, las partes que firman ese contrato o ese documento son verdaderamente quienes firman o no firman. Por lo tanto, evidentemente, esta situación caracteriza solamente lo que se denomina el control de legalidad. No así lo que también se denomina el control de oportunidad o mérito. Por lo tanto, el registro público no hace ese tipo de control. Simplemente es un control externo que determina si ese documento que pretende ser inscrito en el registro puede o no ser registrado. Básicamente de eso se trata. Bien. Reitero, tengan en cuenta que cada provincia entonces organiza su propio registro de acuerdo a la modalidad que cada una de ellas determine. Nuestra provincia, reitero, es judicial. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es de carácter administrativo. Esto es lo más importante en cuanto al registro público en sí mismo. Seguramente si ustedes leen algún libro de derecho comercial, especialmente Fontana Rosa o algún otro, incluso creo que está mejor, muy bien desarrollado, no recuerdo ahora bien en el aula virtual, pero también tienen desarrollado este tema bastante bien. Sí, vamos a ser un poco más detallados con el tema siguiente, que es el de contabilidad legal. Una cosa más con respecto al registro público. Antes estaba precisamente regulado por el Código de Comercio. Actualmente, el Código Civil y Comercial lo menciona en algunos de sus artículos, pero no hay una regulación legal específica de lo que es el registro público. Vamos ahora sí a entrar en un tema trascendente para ustedes, como ya les decía, que es la contabilidad legal.
¿Qué es la contabilidad legal? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué libros son obligatorios? ¿Por qué hay que llevarlos? ¿De qué forma? Etcétera. Después de haber leído los artículos que yo les había solicitado en el Código Civil y Comercial, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Para qué sirve la contabilidad legal? ¿Da lo mismo aquel empresario que lleva la contabilidad de acuerdo a los parámetros que establece la ley que aquel que no la lleva o que la lleva de manera defectuosa sin tener en cuenta los requisitos o los requerimientos que establece el Código Civil y Comercial y las pautas también dadas de alguna manera por los colegios de contadores públicos? ¿Qué les parece? ¿Qué surge de lo que han leído? ¿Por qué dirían que es necesario llevar la contabilidad legal? O llevar la contabilidad de acuerdo a lo que establece la ley, ¿no? De eso se trata la contabilidad legal, ¿no? De llevar la contabilidad conforme lo establecen las normas y de acuerdo a las formas y los procedimientos que están establecidos también en la propia ley. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el fundamento del trabajo que ustedes van a hacer el día de mañana una vez que estén recibidos? ¿Qué dirían? A ver. Por las ventajas que tiene llevar una buena contabilidad. Bien, pero ¿por qué? ¿Qué les parece? Lo de las formas es también para unificar criterios, por ejemplo. O como prueba en algún juicio. Muy bien, exactamente. Por ahí es el tema. Primero, unificar criterios. ¿Y para qué decís, Iván, unificar criterios? ¿Qué te parece? ¿Cuál sería la idea? Respecto de la contabilidad que entregan otras personas y que la recibe, o comparándolo con terceros también. Sí, tenemos todo menos lo mismo. Exacto, comparándolos. Bien. Y también, bien lo que dijo Florencia, desde ese punto de vista, por supuesto, es un elemento importante y trascendente para, en caso de conflicto o litigio entre diferentes empresarios o proveedores y empresarios, lo que fuere, es un elemento muy importante como para aportar una prueba que muchas veces es trascendente y, bueno, da la posibilidad de ganar o de perder un juicio, ¿no? Se ofrece esa prueba a través de lo que ustedes ya saben, una pericial contable. En la pericial contable se establecen cuáles son los puntos sobre los cuales tendrá que expedirse el contador público que va a realizar la pericial contable. Y a partir de allí, de esos puntos que son propuestos, el contador los responde y determinará un elemento importante a tener en cuenta por el juez, muchas veces, por no decir casi siempre, trascendente, para que se pueda determinar un juicio a favor o en contra de una de las partes que están en el conflicto. Entonces, también es importante como elemento probatorio, sí, exactamente. Es importante también el tema de la palabra utilizada por Iván, comparativo. Básicamente se dice que la contabilidad no es una ciencia, sino que es una herramienta que sirve para brindar información útil. Y es una herramienta que sirve para brindar información útil porque básicamente a partir de esa información permite que el empresario pueda tomar decisiones importantes. La contabilidad llevada en legal forma otorga una oportunidad más que interesante para que el empresario pueda redefinir sus objetivos, tomar decisiones que sean correctas en cuanto, por ejemplo, a
mejorar la producción, comprar una planta en otro lugar, disminuir costos, contratar personal más capacitado, comprar maquinarias, lo que sea, cualquier tipo de decisión ya más de tipo política que pueda llegar a tomar el empresario para mejorar su producción, su prestación de servicios, sus ventas, lo que fuere, ¿no? El objeto social que pueda llegar a tener, en todo caso, esa sociedad, ¿no? Así que, básicamente, el tema de la información útil es importante, pero no solamente para el empresario, digamos, el empresario puede ir comparando a través de los estados contables la evolución económica, financiera y patrimonial que ha tenido, por ejemplo, en los últimos años, y a partir de esa información, reitero, tomar decisiones. Pero además del propio empresario, esa información es útil para terceros, porque imagínense ustedes que, por ejemplo, los proveedores van a estar interesados en conocer también determinada información en cuanto a la evolución de la empresa. Es importante, por ejemplo, para los proveedores saber si esa empresa es solvente o no, cómo ha evolucionado, cómo ha respondido ante otros proveedores. Para los bancos y entidades financieras que seguramente ante la petición de una sociedad de obtener un crédito importante, por ejemplo, para implementar otra unidad productiva en otro lugar, lo cual seguramente requerirá mucha plata, mucho dinero. En esa circunstancia, el banco o la entidad financiera, por supuesto, se va a asegurar de tener el mayor conocimiento posible de esa empresa, de esa sociedad, y le exigirá que presente los últimos balances, los últimos estados contables para determinar justamente cuál es la solvencia, cuál ha sido la evolución que ha tenido, cuál es la capacidad de pago que pueda llegar a tener en caso de pedir un préstamo importante para determinado objetivo. Entonces, no solamente el propio empresario, sino que los proveedores, los terceros en general, los proveedores, bancos, entidades financieras. Si una sociedad no lleva la contabilidad legal y va a pedir un préstamo, seguramente el banco no lo otorgará porque hay una deficiencia y porque además no tiene toda la información que podría llegar a requerir el banco, ¿no? Y también es importante para los órganos de recaudación, fíjense, y en este punto también tengan en cuenta ustedes que los órganos de recaudación nacional, provincial o municipal perciben los impuestos, las tasas, las contribuciones a partir de los estados contables. Entonces, para determinar los montos imponibles, esto básicamente ustedes lo van a ver a diario, es importante determinar cómo es la evolución de la empresa, cómo ha sido el resultado económico en ese año, entre otras cuestiones. Entonces, es una herramienta útil que brinda información. ¿Para qué? Para que comparativamente se puedan llegar a tomar decisiones de diferentes tipos y características. Además, también es un elemento importantísimo como medio probatorio, como lo dijimos hace un ratito, porque eso sirve para poder obtener un buen resultado en un juicio, en un pleito. Y también, finalmente, en apoyo a todo esto que venimos diciendo, es importante señalar algunos conceptos que suelen dar especialistas contables, autores contables en este sentido. Por ejemplo, fíjense
yo lo tengo siempre presente por Héctor Bertora, que es también un autor contable, dice en teoría de la contabilidad, que a la contabilidad le está reservada la función de sistema de información o comunicación. Sistema de información o comunicación, produciendo la elaboración o procesamiento de la información elemental o cronológica. La contabilidad es una técnica destinada a producir resultados útiles. Y otro autor contable, Enrique Fowler Newton, también dice en Cuestiones Contables Fundamentales, es el libro, quinta edición, dice que la contabilidad es una herramienta que debería suministrar información útil para la toma de decisiones de los directores o administradores de una entidad y terceros relacionados. Para la toma de decisiones de directores o administradores y terceros relacionados. Para ejercer la actividad de control patrimonial, comparación periódica entre lo registrado en el sistema contable y los datos reales, y para cumplir ciertas obligaciones legales que están a cargo de los directores y administradores. Por lo tanto, como ustedes ven, este es el fundamento de por qué se debe llevar contabilidad de acuerdo a los parámetros legales. Básicamente es una herramienta que capta, registra, resume datos, sirve para que se pueda comparar, sirve para que se pueda llegar a tomar ciertas decisiones y en consecuencia esta es una situación que ustedes siempre tienen que tener en cuenta, fundamentalmente porque el día de mañana es el fundamento de la profesión que ustedes han elegido, ni más ni menos, ¿no? Vamos a ver ahora que hay algunos principios que aparecen en algunos artículos del código. Por ejemplo, estos principios, que los puse ahí en el chat, aparecen en algunos artículos del código. Y son principios contables importantes, porque de alguna manera hacen que la contabilidad legal sea veraz, refleje de la mejor manera posible y con el mayor acercamiento a la realidad los datos registrados. Veracidad quiere decir eso, ¿no? Que sean ciertos, que sean lo más parecido y lo más cercano posible a lo que ocurre en la realidad. Cuando hablamos de claridad, tiene relación con la veracidad. Desde este punto de vista, la claridad se refiere a que los datos tienen que ser lo suficientemente transparentes para que brinde una información detallada que se puede llegar a buscar a través de los datos contables, ¿no? Es importante el criterio uniforme de valoración, porque a través del criterio uniforme de valoración se puede llegar a comparar. Si uno varía todos los años el criterio de valoración, entonces la posibilidad comparativa y de brindar información fidedigna no existe. Y por lo tanto ese criterio uniforme de valoración acerca los datos y la información registrada a una mayor exactitud. Son principios que ustedes van a ver, aparecen en algunos de los artículos a los que hacíamos referencia y que regula el tema de contabilidad legal. ¿Quiénes son los que tienen la
obligación de llevar contabilidad legal según lo que establece el Código Civil y Comercial. En este caso, el artículo 320 del Código Civil y Comercial establece quiénes son los que están obligados. Fíjense, si tienen el código, estaría bueno que lo abran, así van siguiendo algunas cuestiones que tienen que ver con este artículo. Desde este punto de vista, el código dice que están obligados a llevar contabilidad legal todas las personas jurídicas privadas, en principio. Y dan dos pautas que son muy particulares y precisas. Una tiene que ver con el concepto de empresa que ya veníamos dando nosotros de las unidades anteriores. Las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada. Acá aparece el término empresa. En principio, todos los que realicen una actividad económica organizada tienen la obligación de llevar contabilidad legal. O los que son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario de servicios. Titulares de un establecimiento también tienen la obligación de llevar contabilidad legal. Muchas veces... Fabián, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. El código acá, cuando usa la palabra establecimiento comercial, Sí. da una nueva noción, porque el establecimiento no es simplemente una unidad de organización o técnica, pero que no tiene mera contabilidad, que, o sea, no tiene personalidad jurídica, no está a cargo del gerente. ¿Cómo lo utiliza? ¿Como sinónimo de otra palabra? No, claro, lo utiliza como sinónimo de fondo de comercio. Ah, ok. Porque el fondo de comercio, estas son diferentes denominaciones que se pueden Sí. verificar del fondo de comercio. El fondo de comercio Por eso te pregunto, Claro. digo, ¿cómo lo ha tomado el código? Digo, porque se me armó un lío, Sí. digo, bueno, le pregunto a Fabián, que hace años que da la materia, No se toma como, digamos, el establecimiento principal, porque eso sería ya una unidad productiva específica. En este caso, el término establecimiento es tomado como sinónimo de fondo de comercio, al igual que hacienda. Son diferentes, en el derecho italiano lo denominan avio o aviamento, que también se asemeja a lo que es nuestro fondo de comercio. Entonces, cuando acá se habla de establecimiento, se lo utiliza como sinónimo, está bien la pregunta, claro, como sinónimo de fondo de comercio. Entonces, quien figura como titular de ese fondo de comercio también tiene la obligación de llevar contabilidad legal. Perfecto. Gracias, Fabián. No, está bárbaro. Gracias. No, está muy bien. Está muy bien. Y claro, en realidad es un término que anteriormente no se lo utilizaba de esta manera, ¿no? Fíjense también desde este punto de vista que el término establecimiento comercial, industrial, agropecuario de servicios no solo se refiere a eso simplemente es una enunciación ejemplificativa que hace el artículo, ¿no? Cuando hay un fondo de comercio, también se exige a su titular que lleve la contabilidad legal. Hoy en día hay diferentes, vale decir, realidades, ¿no? Porque muchas veces un fondo de comercio puede, como ustedes habrán visto, ser objeto de diferentes relaciones jurídicas. El fondo de comercio puede ser objeto de una locación, puede ser objeto de un usufructo, puede ser objeto de una donación, etc. Lo que la ley exige es que el titular del fondo de comercio lleve la contabilidad legal. Por ejemplo, puede ser que
el que figure como titular. Puede ser en este caso, a lo mejor, para dar el ejemplo, un empresario persona humana, un empresario individual, una persona humana que es titular de de una cadena de supermercados. Supongamos tiene 3 supermercados o 4. Y este titular del establecimiento lo que hace es un contrato para que lo gerencien una sociedad especializada en manejar supermercados. Supongamos que esto es así. Quien debe llevar la contabilidad legal en ese caso es el titular, independientemente de este contrato, si se quiere, de management o de gerenciamiento que realiza con una sociedad especializada, ¿no? Así que básicamente la ley exige que sea el titular. Entonces, aquí aparece nítidamente quiénes son los que están obligados a llevar contabilidad legal de acuerdo a lo establecido en este artículo. También el artículo en la segunda parte establece quiénes no están obligados a llevar contabilidad de acuerdo a las pautas que establece la ley, y en este sentido figuran las personas humanas que desarrollen profesiones liberales, contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, etc. Quienes realicen actividades agropecuarias y conexas, no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Esto tampoco. Normalmente esto responde también a una cuestión básica. El derecho comercial tradicionalmente siempre se refería a una segunda etapa del proceso productivo. Una segunda etapa, quiere decir que los productos ya existían. La primera etapa del proceso productivo, que es la etapa de la extracción o la etapa extractiva, quedaba fuera del ámbito mercantil. Todo lo que tenía que ver con la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca, todo quedaba fuera del ámbito del derecho comercial. Porque era la primera etapa, no había, había una actividad que solamente tenía por objeto obtener determinados bienes de la naturaleza. De todas maneras, con la evolución y con la idea o noción de empresa, se ha venido sosteniendo que aunque esta actividad extractiva sea realizada en forma de empresa, entonces, no obstante ser actividad extractiva, se aplica el derecho comercial, se aplican las normas del derecho comercial y también se aplicaría, en este caso, la obligación de llevar contabilidad legal. Hoy en día, hay que decirlo, hay una gran cantidad de actividades extractivas que están organizadas en forma de empresa. Basta pensar en la minería a gran escala, ¿no? O empresas que se dedican a actividades económicas organizadas que de alguna manera se dedican también a los cultivos, alquilan, por ejemplo, terrenos o campos en diferentes lugares y sectores para poder sembrar, y esto es una actividad económica organizada con la obligatoriedad de llevar contabilidad legal. En realidad, el hecho de que no tienen que llevar contabilidad legal organizada básicamente está reservada para los pequeños, las pequeñas personas humanas que realizan esa actividad extractiva de manera manual, si se quiere, sin tener esa actividad de organización a la que siempre hacemos referencia. De todas maneras, pueden llevar contabilidad si así lo requieren y si se inscriben en el registro.
Fíjense el artículo, la segunda parte, dice, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta sección las personas humanas que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas, no ejecutadas u organizadas en forma de empresa, que es lo que yo les decía recién. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. Y también, por supuesto, pueden ser eximidas de llevar contabilidad legal las actividades que, de alguna manera, por el volumen de su giro, no es conveniente que lo hagan. Así que, en esos casos también están exentos de llevar contabilidad legal. Tengan en cuenta, desde este punto de vista, que, y en esto quería hacer una distinción. Yo les decía, cuando empezamos esta unidad, que aquí básicamente estos puntos que estamos dando, contabilidad legal, rendición de cuentas, entre otros, estaban regulados en el Código de Comercio como obligaciones del comerciante. No todas son obligaciones, la única obligación en sí misma es la de rendir cuentas, la rendición de cuentas que vieron con el profesor Rienzi. Las demás son cargas o deberes, si se quiere. Algunos consideran que son deberes porque son más que cargas, que se imponen al empresario comerciante. ¿Y cuál es la diferencia? Fundamentalmente la diferencia está dada en que cuando hablamos de obligación, existe la posibilidad de que una parte que tiene interés legítimo pueda exigir a la otra parte el cumplimiento de una determinada conducta o prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Una parte puede exigir de la otra una determinada conducta o prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Esta exigencia se hace, por supuesto, con la posibilidad o la alternativa de recurrir a la justicia. Se recurre a la justicia y se demanda, se exige jurídicamente a través de la intervención judicial esa conducta a la cual se había comprometido. Siempre hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. En el caso de las cargas o deberes, no existe tal posibilidad. Básicamente, cuando hablamos de cargas, nos referimos a conductas que imponen determinadas normas jurídicas, pero que nadie puede exigir su cumplimiento. Son determinadas normas que imponen un deber de conducta que pueden o no ser realizadas por las personas. Si normalmente cumplen con ese deber de conducta, se van a ver beneficiados. Pero si no lo hacen, nadie puede exigir que se cumpla con esa conducta dispuesta por la norma. Y muchas veces, en ese caso, existe un derecho del cual no va a poder gozar o una sanción como puede ser una multa. Por ejemplo, las cargas, podríamos decir que
Bueno, ahora qué elecciones, la votación, el hecho de ir a votar es una carga, no una obligación. Nadie puede venir a obligar a cualquiera de nosotros a que vayamos a votar. Podemos ir o no. Después posiblemente nos impongan alguna sanción, alguna multa o la imposibilidad de salir del país o lo que fuere. Y otro ejemplo de carga, hay varias cargas que están en la ley de seguros, por ejemplo. Una de las cargas más usuales es la de denunciar la ocurrencia del siniestro dentro del término de 72 horas. Por ejemplo, si uno tiene o contrata un seguro de responsabilidad civil automotor para protegerse en caso de que si ocurre un accidente la compañía de seguro responda, ¿no? Entonces, si ocurre el accidente, la carga consiste en denunciar que ha ocurrido ese siniestro dentro del término de 72 horas de la ocurrencia del mismo, ¿no? Esta es una carga que, por supuesto, siempre que se pueda, porque a lo mejor es un accidente donde el asegurado quede inconsciente o en grave estado, bueno, ese es otro tema. Pero existe la carga de la denuncia de la ocurrencia del siniestro en el término de 3 días en cualquier rama del seguro. Yo les di el ejemplo del seguro automotor porque seguro de responsabilidad civil, que es uno de ellos, ¿no? Uno de los ejemplos, una de las ramas del seguro. Ese es un claro ejemplo de carga. Entonces, la diferencia es esa, ¿no? Que en la obligación existe la posibilidad jurídica de constreñir jurídicamente para que una persona cumpla una determinada conducta, que puede ser una prestación de dar, una prestación de hacer o incluso una prestación de no hacer, en este caso una omisión. Bien, la contabilidad legal, en realidad hay diferentes formas de llevar la contabilidad legal. En este aspecto vale mencionar dos tendencias bien diferenciadas especialmente. Una que tiene que ver en el derecho comparado con el sistema, se lo denomina sistema inglés, y el otro el sistema francés. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el sistema inglés exige llevar libros de contabilidad, pero no exige cuáles libros deben ser llevados, ni tampoco la cantidad. Y tampoco exige requisitos para su teneduría. Tampoco exige requisitos para su teneduría. En cambio, en el sistema francés se exigen llevar libros, se establecen cuáles son los libros obligatorios, y también se exige requisitos de cómo deben ser llevados los mismos. Nuestro sistema es muchísimo más parecido al sistema francés, por supuesto, ¿no? Se exigen llevar determinados libros obligatorios y también se exigen determinados requerimientos en cuanto a la forma en que deben ser llevados, ¿no? Dentro de esas pautas, por ejemplo, fíjense, a ver si alguno de ustedes puede leer el 321, que así no hablo yo directamente siempre y ustedes pueden también participar de alguna manera. Fíjense el 321, dice modo de llevar la contabilidad. A ver quién lo puede leer, escucho.
No sean vagos, alguno que lo lea. Lo leo, profe. Bueno, dale. Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y los actos que deben registrarse, de modo que permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva. Todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. Fíjense, establece entonces, este artículo establece dos principios que yo les mencionaba, el de uniformidad, cuando dice la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme, la uniformidad que tiene que ver con la uniformidad en los criterios de valoración, ¿no? Que yo les mencionaba anteriormente. Esto para dar cierta homogeneidad y poder presentar una característica comparativa de los diferentes estados contables que se fueron desarrollando a través del tiempo, ¿no? Y también la veracidad, porque sigue diciendo sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico, veracidad, de las actividades y de los actos que deban registrarse. Ahí aparecen entonces dos de estos principios que yo les mencionaba. Uniformidad y velocidad. También establece este artículo la obligación de tener la documentación respaldatoria de todos los estados contables. Esto es importante, ustedes el día de mañana van a tener que preservar y guardar toda la documentación respaldatoria, que es la base de los asientos contables que se van a ir registrando. Por supuesto que esa conservación no debe ser eternamente, sino que en realidad se establecen plazos para que eso no exceda más tiempo del que sea indispensable. Los libros se tienen que conservar por el término de 10 años contados desde el último asiento que se ha realizado, por ejemplo, ¿no? En el caso de los comprobantes que sirven de respaldo a toda la contabilidad que se va registrando, el término de 10 años se empieza a contar desde la fecha que tiene cada documento en particular. Lo mismo sucede con todos los instrumentos o documentación respaldatoria que sea indispensable. Esta obligación de conservar durante el término de 10 años se traslada, por supuesto, a los herederos en caso de que estemos hablando de un empresario o persona humana que fallece. La obligación de conservar por este término de 10 años, que se empieza a contar de manera diferente, se traslada a los sucesores o herederos, ¿no? El artículo que establece el término de 10 años es el 328. Le hago una consulta, profesor. Sí. Hoy por hoy, las facturas, la mayoría de los comprobantes son impresos a través de la impresora, porque se hace todo en forma digital. Y no resisten, porque se van borrando a lo largo del tiempo, no resisten los 10 años que exige el código. ¿Eso cómo se puede solucionar o cómo se puede ver? Sí, a ver, hoy en día la regulación que hace el código sigue siendo básicamente sobre una contabilidad manual, una contabilidad tradicional. De todas maneras, hay que decir que también hoy el código establece la posibilidad de la contabilidad mecanizada, que vamos a verlo ahora en un artículo, cuáles son los requisitos para la contabilidad mecanizada. Pero en la actualidad, especialmente las empresas que tienen un gran volumen de operación, mediano o gran volumen de operaciones, lleva una contabilidad no manual, sino digital. digital.
Entonces se permite la posibilidad de guardar toda la documentación respaldatoria a través de, en este caso, bueno, pendrive, discos rígidos, incluso ha sido motivo de discusión en congresos de derecho contable si existía la posibilidad de guardar todos estos archivos, documentación respaldatoria en la nube. Y bueno, hay una opinión importante de que sí, que establece que no hay ningún inconveniente en ese aspecto, siempre y cuando, digamos, la nube permita un acceso rápido cuando pueda ser requerido y no ofrezca mayores dificultades en este sentido, ¿no? Porque la idea es esa, que esté a disposición para los casos o los momentos en los cuales pueda ser requerida esa documentación respaldatoria. Por lo tanto, se puede guardar en microfilms, en la nube, en discos rígidos, en pendrives, qué sé yo. Hoy en día hay una gran cantidad de alternativas y posibilidades de poder guardar esa documentación, no solamente en papel. Ya cada vez menos, ¿no? Hay documentación en papel, cada vez hay más documentación digital, cada vez hay más medios para que la documentación tradicional sea reemplazada por por la documentación digital. Y bueno, también en esto tiene que ver mucho el tema de la firma digital, que de alguna manera tiene el objetivo de no de reemplazar la firma hológrafa, porque la firma hológrafa, que es la de puño y letra, todavía sigue existiendo, sin lugar a dudas, pero otorgar la misma eficacia a la firma digital que a la firma hológrafa, ¿no? Desde ese punto de vista. Y esto con motivo de que, bueno, los documentos digitales son cada vez más importantes y cada vez evolucionan más, reemplazando a los viejos y tradicionales documentos en papel. Claro. Gracias. No, de nada. Bueno, fíjense cuáles son los libros obligatorios. Los libros obligatorios son los que están expresados en el artículo 322. La respuesta es la totalidad del 322. No pueden decir solamente libro diario, inventario y balance. Los libros obligatorios son el libro diario, el inventario y balance, que es uno solo, no son dos libros, es uno solo. Todos aquellos que sean indispensables de acuerdo a la importancia y a la naturaleza de la actividad que se vaya a desarrollar, y además aquellos que en forma especial la ley exige para determinados casos. Esto es en definitiva lo que dice el 322 y que ustedes deben saber y responder ante la pregunta de cuáles son los libros obligatorios. No mencionar solamente diario, inventario y balance y quedarse ahí, porque si no la respuesta es incompleta y es incorrecta. Entonces, el libro diario se caracteriza, ustedes lo saben, seguramente lo han visto en contabilidad mucho mejor que en cualquier otro lado. Es aquel en el que se registran diariamente todas las operaciones que se van realizando por parte del empresario persona humana o de una sociedad. Así que justamente por eso se denomina de esa manera. Que puede estar, el libro diario puede integrar el libro de caja, porque existe el libro de caja también. Si se lleva el libro de caja, por supuesto se tiene en cuenta de que el mismo integra el libro diario, entonces no se deben realizar dobles registraciones, ¿no? Se lo toma como parte integrante del libro diario, ¿no? El libro de caja se registran todas las operaciones que se dan o reciben en dinero en efectivo, ¿no? Esa es la característica. Y el inventario y balance es un libro muy importante porque es básicamente el que
otorga la posibilidad comparativa de determinar la evolución económica, financiera y patrimonial que ha tenido una determinada empresa, una determinada actividad. El inventario es la descripción detallada del activo y del pasivo, ¿no?, que existe en un momento determinado en una sociedad, y el balance es una síntesis, que establece como una foto a un momento determinado, donde también, bueno, por supuesto están integrados el estado de resultados, por lo tanto eso es importante para determinar la posibilidad de si hay pérdidas o ganancias, etcétera, ¿no? De esta manera, básicamente lo que se hace es, a través de los estados contables, como les decía hace un rato, brindar una información que es notoriamente importante para poder prevenir, tomar decisiones y en todo caso encauzar ciertas políticas empresarias que requieren algún tipo de modificación. El artículo 323 establece cuáles son los requisitos extrínsecos de los libros, cómo deben ser llevados, ¿no? Fíjense, el interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos debidamente encuadernados e individualizados en el registro público correspondiente. Por lo tanto, el registro público también sirve para presentar los libros obligatorios con el objetivo de que una vez individualizados se anote en el registro público cuál es el primer folio, la cantidad de folios que tienen, de hojas, digamos, y se le ponga a ese libro una nota fechada, datada y rubricada de cuál es su destino, si es el primer ejemplar, el segundo, el tercer ejemplar del mismo, el nombre del titular y la cantidad de folios que contiene. Todo esto a los fines de dar seguridad a la contabilidad, ¿no? A fin de evitar que se den datos erróneos o la posibilidad de fraguar cierta información. Por lo tanto, los libros de contabilidad tienen que estar debidamente encuadernados, foliados, rubricados. Una vez presentados ante el registro público se deben rubricar. Es la firma del encargado del registro, y contener la individualización a quien pertenecen, el número de ejemplar, el número de cantidad de hojas. El registro debe llevar una nómina alfabética para que sea consultado por cualquier persona que tenga interés en hacerlo, y con la finalidad de saber quiénes son las personas o empresas que han solicitado la rubricación de los libros o la autorización para poder llevar registros contables. El 324 se refiere a los requisitos intrínsecos o internos de cómo deben realizarse las registraciones o los asientos. Básicamente, ustedes ya lo saben, tienen que tener un orden cronológico, las registraciones que se vayan realizando, no se pueden hacer alteraciones en cuanto al orden, interlineaciones, dejar blancos o espacios que puedan ser intercalados, no hay que hacer ni se puede hacer adiciones, enmiendas, tachaduras, tampoco mutilar parte del libro. En definitiva, cualquier tipo de error que se haya cometido se tiene que salvar a través de lo que se denomina un contraasiento, que posibilita salvar el error que se puede haber realizado. El 325 de alguna manera lo que hace es aclarar un poco más el panorama en cuanto a la forma de llevar los requisitos internos. Los libros y registros deben ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna, que no haya sido debidamente salvado. Y se debe llevar en idioma y moneda nacional.
deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación patrimonial, evolución y resultados. Básicamente esa es la información que debe brindar, a la cual también nos referimos hace un rato, ¿no? 326 se refiere a los estados contables, al cierre de ejercicio. Quien lleva contabilidad obligada o voluntaria deben confeccionar sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventario y balances. Esto da la pauta y la posibilidad, como les decía, de que se brinde información incluso a terceros. El libro diario ya lo hemos visto, la conservación, que es el artículo 328 también, lo hemos visto, el término de 10 años que dijimos hace un ratito. Y fíjense que el artículo 329 es el que se refiere a la posibilidad de que el titular de una empresa o de una, ya sea una persona humana o una persona jurídica, puede solicitar la autorización para llevar una contabilidad mecanizada, sustituir la famosa contabilidad manual o tradicional por una contabilidad mecanizada. ¿Dónde se debe hacer este pedido de autorización? Precisamente ante el registro público. A ver quién lo puede leer. Básicamente solo se puede sustituir el libro diario. El que no se puede sustituir es el inventario y balance. Y quien debe firmar esa petición es un contador público. A ver quién lo puede leer para saber un poco más precisamente cuáles son los requisitos que establece el código para otorgar a través del registro público la autorización para llevar o sustituir la contabilidad tradicional por una contabilidad mecanizada. Escucho. Dana, Lara, Pame, Agustina, Martina, Aldana, ¿alguna que pueda leer? Escucho. ¿Leo, profesor? Bueno, veo que no, o están todos durmiendo o no sé. Complicado dar la clase así. Bueno, escucho. Sí, adelante, por favor. Artículo 329. Actos sujetos a autorización. No sé, ahí alguien habló. ¿Quiere que lo deje? A ver. Está bien, Pamela. No, léelo, dale, por favor. Teresa, adelante. Bueno, continúo. Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autorización del registro público de su domicilio, a. Sustituir uno o más libros, excepto el de inventario y balances, o alguno de sus formalidades, por la autorización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación. B. Conservar la documentación en microfilm, discos ópticos y otros medios aptos para ese fin. La petición que se formule al registro público debe contener una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico de contador público e indicación de los antecedentes de su utilización. Una vez aprobado el pedido de autorización y la respectiva resolución del organismo de Contralor, deben transcribirse en el libro de inventarios y balance.
La autorización solo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y completitud a los sistemas cuyo reemplazo se solicita. Bien, este artículo 329 es importante porque establece más que nada lo que hoy es usual, que es la contabilidad magnética, electrónica, llevada a través de ordenadores y que sustituye a la tradicional o manual. Para eso existe la necesidad de que la petición sea formulada con un dictamen que tenga firma de contador público, como bien lo dice el artículo, y que de alguna manera establezca cuáles son las bondades del sistema que pretende utilizarse, es decir, que está aprobado y que en definitiva otorga los mismos resultados que si se llevara a través de un sistema de contabilidad manual o tradicional. Incluso acá está en parte la respuesta también a lo que también Teresa preguntaba hace un rato respecto de la posibilidad de que no solamente se puedan conservar documentos, no solamente en papel, sino también en otros sistemas que, bueno, hoy en día son normales y habituales, ¿no? La autorización que otorga el registro se debe transcribir al inventario y balance. Este artículo entonces es importante, ténganlo presente, porque es la base para la sustitución de los libros de contabilidad, excepto, reitero, el inventario y balance, que no puede ser sustituido por estos medios que establece este artículo, ¿no? Bien, y el artículo siguiente, que es el 330, tiene que ver con la eficacia probatoria, la prueba de los sistemas de contabilidad que se llevan en legal forma cuando se produce un conflicto o un litigio. Bueno, básicamente la forma de probar en caso de un juicio es a través de una pericial contable que determina muchas veces, por no decir casi siempre, la posibilidad de ganar o perder un juicio. En este aspecto, el artículo da algunas pautas, porque no es lo mismo ofrecer la pericial contable entre dos partes que tienen un conflicto, dos partes que llevan contabilidad legal de acuerdo a lo que establece las normas jurídicas, dos partes que son empresarios y que están obligados, entre comillas, a llevar contabilidad legal. En ese caso, la prueba opera de un modo, la prueba opera de otro modo cuando el conflicto se da entre una parte que está obligada a llevar contabilidad legal y otra que no está obligada a llevar contabilidad legal. Y finalmente también habrá que tener en cuenta si de la prueba pericial surge que se realiza a las partes que están en conflicto, surgen resultados contradictorios o no, es decir, si en un registro contable se indica tal situación y en la pericial contable que se realiza a la otra parte que está en el conflicto, surge un resultado contradictorio de esa pericial contable. Allí, de alguna manera, la prueba pericial contable se neutraliza y entonces se deberán tener en cuenta otras circunstancias, ¿no? Y esto es lo que establece el 330, básicamente, la eficacia probatoria a partir de la contabilidad legal. Fíjense, dice la contabilidad eficacia probatoria. La contabilidad obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescriptos, debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Esto es, por supuesto, a través de una pericial contable, ¿no? Fabián, ¿querés que lea yo por la voz? Dale, dale. Por la voz. Te agradezco, dale. Vos parame cuando quieras.
sus registros prueban contra, sí, sus registros prueban contra quien la lleve o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado. ¿Sigo? Bien. En esa primer partecita, gracias María José, muy amable. De nada. Esa primer partecita, fíjense que de la pericial contable surge incluso en contra de quien la lleva, porque si una persona, por ejemplo, supongamos que nosotros, cualquiera de nosotros contratamos para hacer un viaje a un agente de viajes, ¿no? Un viaje a, qué sé yo, supongamos a Brasil, nos vamos de vacaciones a Brasil. Contratamos a esa empresa de turismo, el paquete turístico, incluso el traslado y todo lo demás. Resulta que a la vuelta del viaje tenemos la mala suerte de que esa empresa en realidad nos había dado un hotel y no pudimos parar en ese hotel y bueno, todo lo demás, ¿no? Fuimos a un hotel de menor categoría y bueno, habrá que hacer el reclamo pertinente para que nos devuelvan algo de plata y por la ley de defensa del consumidor y todo lo demás. Se puede ofrecer como medio de prueba una pericial contable de que nosotros pagamos tanto, si lógicamente esa empresa tiene que llevar contabilidad legal, sus registros prueban entonces lo que nosotros estamos diciendo, de que sí, que pagamos tanto. Esta es la primera parte. Los registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores. Esa prueba entonces es importante porque no solamente prueban a favor, sino también en contra muchas veces. Cuando la contabilidad legal es llevada en legal forma, de acuerdo a lo que establecen las pautas legales, prueban a favor de la empresa, pero también puede probar en contra cuando ella no tiene la razón. Por supuesto que si se ofrece una prueba pericial contable, tiene que tomarse en su conjunto. La prueba es indivisible, no se puede elegir los asientos que a uno le favorece y rechazar o desestimar los que no le favorece, porque lógicamente esto no es admisible. Y esto es lo que termina diciendo esta primera parte del artículo. Sí, dale, por favor. Una preguntita, profe, antes. Perdón que Sí. me interrumpa. Sí. ¿Hay diferencia en caso de que vayamos a un juicio de quien tiene los libros de forma física de los que lo tienen cargado, por ejemplo, en una nube? ¿O no hay diferencia? No, no hay diferencia. Siempre y cuando esté... llevado correctamente, ¿no? Claro, cumpla con el procedimiento del 329 y de esa manera no hay ninguna diferencia. No. Listo. Gracias. No, de nada. Sí, adelante, María José, perdón. La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva cuando el litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, obligada o voluntaria, no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. Bien. Básicamente aquí se le otorga el beneficio a la persona o a la parte que lleva contabilidad en legal forma en perjuicio de aquella que por supuesto no la lleva, aquella que no lleva contabilidad o no la lleva de acuerdo a los procedimientos o parámetros que están establecidos en el código. Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria. Bien. Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan y unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presenten. Muy bien.
En este caso se neutralizan, como yo les decía. Y la última parte. Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente, este solo sirve como principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso. La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible. Bien, entonces este artículo establece la forma en que procede como medio probatorio. Da algunas pautas que se tienen que tener en cuenta por parte del juez, especialmente cuando se ofrece una pericial contable de los resultados que se obtienen del dictamen pericial que justamente emite el contador público. Bien. Por supuesto, cuando ocurre algún conflicto o litigio, o cuando hay algún tipo de proceso judicial, la pericial contable tiene una importancia notoria, y para que haya pericial contable necesariamente tiene que haber o existir exhibición de los libros o de la documentación respaldatoria. Entonces, esa exhibición puede ser de dos tipos o de dos características: la exhibición parcial y la exhibición general. La exhibición general, vamos a empezar por esta. La exhibición general es una modalidad de carácter excepcional, porque en realidad procede únicamente en determinados casos puntuales que están establecidos en el artículo precisamente 331 del Código Civil y Comercial. Y procede justamente en aquellos casos en los cuales está comprometido la totalidad del patrimonio o una buena parte, una parte alícuota del mismo. En esos casos procede la exhibición general de los libros. Por ejemplo, en el caso de concurso, de quiebra, de liquidación, de sucesión, de división de condominio, entre otras cuestiones. En cambio, la exhibición parcial solamente se da con relación a aquellos documentos o aquella parte de la contabilidad que tiene un vínculo con el conflicto que se ha planteado en un juicio. Únicamente se trabaja por parte del contador público en relación a esos puntos periciales y no a la contabilidad en su conjunto. Y esto también responde de alguna manera al secreto profesional, a la confidencialidad y a políticas que pueda llegar a seguir por ejemplo, una sociedad, y que lógicamente está asentada en la contabilidad en general, ¿no? Por eso la exhibición general de todos los estados contables únicamente se da en determinados supuestos especiales, que son aquellos que, reitero, establece la ley en el artículo 331. Fíjense, excepto los supuestos previstos en leyes especiales, ninguna autoridad, bajo ningún pretexto, puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si las personas llevan o no registros arreglados a derecho. La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325, esto es donde está el asiento principal de los negocios, ¿no? Aun cuando esté fuera de la competencia territorial del juez que la ordena. Y acá viene lo que les decía: la exhibición general de registros o libros contables solo puede decretarse a instancia de parte, nunca de oficio, lo tiene que pedir por supuesto la parte interesada, a instancia de parte, en los juicios de sucesión, todo tipo de comunión, contrato asociativo o sociedad, administración por cuenta ajena, y en caso de liquidación, concurso o quiebra. Fuera de estos casos únicamente puede requerirse la exhibición de registros o libros en cuanto tenga relación con la cuestión controvertida de que se trata, así como para establecer si el sistema contable del obligado
cumple con las formas y condiciones establecidas en los artículos 323, 24 y 25, ¿no? Es decir, si lleva las pautas de la contabilidad legal. Por lo tanto, la contabilidad, la exhibición general y la exhibición parcial tienen diferentes características y la exhibición general solo puede ser solicitada a instancia de parte en determinados casos puntuales y excepcionales que prevé justamente este artículo 331, ¿no? Se da en estos casos, en estos supuestos y en ningún otro más. Fabián, Sí. una pregunta te quiero hacer, pero al final de cuentas, con estos controles, por ejemplo, que efectúa la FIP, que llega un control, ¿no es cierto? Y van a controlarte a otra oficina, todo, al final toda la gente es como que se siente tácitamente compelida, ¿no? Porque si vos no pagás los impuestos correspondientes, tenés una multas muy importantes, entonces es como que no a través del Código Civil, sino a través de las normas impositivas o se lleva, ¿no? A la gente a tener una contabilidad o una registración. ¿Es así esto? Sí. Yo lo veo en la práctica, ¿no? O sea, no se puede arguir fundado en el código de fondo que yo no llevo contabilidad legal porque me lo exime y decir, bueno, pero a ver, denme la documentación contable para ver si pagó bien o no, una cosa así, ¿no? Porque hasta a veces a los abogados nos llegan estas inspecciones de AFIP. Sí, de todas maneras, vos fíjate que las inspecciones de AFIP únicamente se dan para controlar determinadas circunstancias. A los que no están obligados a llevar contabilidad, cualquier tipo de profesión, no se lo pueden exigir. Ahora es diferente si, por ejemplo, se agrupan, qué sé yo, 3 ingenieros y conforman una sociedad anónima. En ese caso, existe básicamente la obligación de llevar la contabilidad de acuerdo a lo que establece la ley y está bien que le exijan y le hagan los controles por parte de la AFIP, ¿no? Muchas veces los organismos de contralor en general se extralimitan en las facultades y van más allá, vulnerando incluso determinadas normas, ¿no? Las resoluciones de la AFIP muchas veces han sido cuestionadas por inconstitucionalidad y la justicia falló en ese sentido, declarando la inconstitucionalidad de determinadas resoluciones y la AFIP tuvo que ir marcha atrás también con esas cuestiones. Creo que pasó algo no hace mucho tiempo, ahora no recuerdo bien, pero que habían dispuesto una aplicación retroactiva en cuanto al monotributo o las variables del monotributo hace un tiempito atrás. Algo de eso hubo, ¿no? Que tuvieron que ir marcha atrás, como suele pasar, ¿no? Los organismos de recaudación son muy voraces y desde ese punto de vista muchas veces no tienen en cuenta las normas que garantizan el derecho de propiedad, confidencialidad, etcétera, ¿no? Así que bueno. Gracias, Fabián. Gracias. No, de nada. Bueno, esto es lo más trascendente, lo que está en el código, y lo pueden completar también con algunas cuestiones que están en el aula virtual, pero que deben saber muy bien, además de la rendición de cuentas. Ustedes ya dieron rendición de cuentas con Lisandro, ¿no es cierto? Eso ya lo han dado. Con lo cual, bueno, la semana que viene estaremos terminando con Lisandro y conmigo de dar lo que quede de la unidad 4 y ya empezar a ver algunas cuestiones de la unidad 5 también, que son mercados de capitales. Así que, bueno, muy bien. Por hoy hemos terminado entonces, así que nos vemos la semana que viene. Le hago una consulta antes de despedirse, por favor. Sí, cómo no. En la última clase usted nos confirmó que el parcial era el día 20. No, perdón. Eso me había olvidado. Va a ser el 27. El 27. No, 27 y el recuperatorio el 4 de octubre. Sí, bueno, era eso, profesor, disculpe, ¿eh? Hasta la próxima. No, hizo bien en preguntar. Bárbaro, yo me había olvidado. Está bien, que se mejore su garganta.